Bienvenidos un día más aquí a Radio Despí, a vuestra radio, al 107.2 de la FM, aquí en Energías y Misterios, el programa que trata de eso, de energías, misterios y cosas extraordinarias. Y hoy vamos a ir a tierras zaragozanas, vamos a ir a Zaragoza concretamente, vamos allí a Aragón y vamos a ir a Rodén, un pueblo que dicen que es el segundo Belchite, pero que está como olvidado de la historia. Un pueblo que fue atacado, destruido y que las ruinas siguen todavía en aquella cápsula del tiempo de cuando fue bombardeado. Hablamos de Rodén y para eso tenemos a nuestro amigo, a nuestro compañero, a nuestro escritor, investigador y parapsicólogo, Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, buenas, ¿cómo estamos? Estamos bien, estamos bien. Pues sí, vamos interesante, vamos a verlo porque, claro, todo el mundo desde los años 80, desde la famosa primera psicofonía que sacaron en las ruinas de Belchite, todo el mundo habla de Belchite, la batalla de Belchite, que si Belchite aquí, que si Belchite allá. Y claro, no se habla, por ejemplo, de todos esos espacios que sufrieron grandes daños, grandes, brutales daños, como fueron, por ejemplo, Quinto, que es otro pueblo que también está en el recorrido entre Rodén y Fuentes de Ebro y Belchite, la misma Fuentes de Ebro, que se salvó milagrosamente de la destrucción a las puertas de lo que eran los blindados de la República. Y entonces resulta que te das cuenta claro, Rodén, visitas de, bueno, y prácticamente pues queda lo mismo que puede quedar en Belchite. 4 paredes, la iglesia, digamos, o la torre de la antigua torre del campanario. Es de origen árabe, ¿verdad? La base es árabe. Todo lo que es la base de lo que es el castillo, la iglesia y lo que es la torre es de la época árabe, que luego, por ejemplo, pues pasó a manos cristianas y luego se amplió ya el castillo, se hizo lo que era la iglesia, se adaptó al catolicismo, digamos, se hizo iglesia y la torre pues se hizo, claro, lo típico en aquel entonces. La típica torre de oraciones musulmana pues se convirtió la retocaron para convertirla al cristianismo, que era la típica torre con habitualmente arriba, pues le hacían un minarete y le ponían una cruz o le ponían un elemento cristiano para indicar esa diferencia. El caso es que a su alrededor pues estaban lo que eran las casas. Una zona amurallada, por cierto, que todavía se conserva un trozo de la muralla. Y no, es bonito. El caso interesante es que ya nos habían comentado compañeros que claro, habían notado que en su época, estamos hablando de ya de aproximadamente unos 20 años, 25 años, ciertos grupos empezaron a investigar pues Rodén, que poco se sabía de Rodén. Claro, en realidad pues hoy en día de lo que era antes una población, ahora es un barrio de Fuentes de Ebro, del pueblo anexo. Viven 27 personas hoy en día, o sea, realmente de las 500 que llegó a tener, pues viven 27 personas. En la parte de abajo, que hicieron una reconstrucción, que no el pueblo original. El pueblo original se entró dentro del listado de los 6 pueblos que la dictadura, digamos, o el franquismo, dijo que no se reconstruiría, sino que se haría un pueblo nuevo. Es interesante, por ejemplo, hacer el recorrido, porque hay a los alrededores de Zaragoza tenemos estos 3 pueblos en concreto que están, pues, que se pueden visitar lo que son las ruinas originales. El caso es que, por ejemplo, aparte de lo de la típica guerra civil, lo que es interesante es que, por ejemplo, los investigadores, pues han visto luminarias que muy pocas veces han visto en otros lugares. Han visto, por ejemplo, sombras, unas figuras, por ejemplo, soslayo, ¿no? O sea, como pasando.
y tanto de día como de noche. Y entonces, pues claro, eso llamó la atención a los investigadores para saber más de Rodin. ¿Qué era Rodin? Un espacio ahí en mitad del campo, porque está rodeado de cultivos. Hoy en día hay un parque eólico construido justo en el costado. Y bueno, pues claro, nos comentaron, porque es interesante y tal. Bueno, pues hace unos pocos años, hace 4 años, junto al investigador Fran Recio, pues dijimos de hacer un fin de semana de investigación. Fuimos en agosto, o sea, dijimos, vamos a hacerlo con buen tiempo, o sea, una leche, ya lo digo claramente. Llegamos. Zaragoza nunca sabes el tiempo que le va a hacer. Nunca sabes el tiempo del viento, el agua. Bueno, nosotros llegamos y, bueno, primeramente luminarias no vimos ninguna. Pero es que además fue alucinante, porque un día 1 de agosto llegamos y lo primero que es aparcar y nos cayó vino una tormenta que incluso granizó. Una tormenta brutal, metidos en el coche. Esto va 1 hora. Total, al cabo de 1 hora parece que se calma, parece que se va la tormenta. Vamos hacia Rodén, o sea, hacia el pueblo, porque estábamos en el parking, en el aparcamiento. Vamos al pueblo, vamos a llegar a la muralla y otra nube, otra vez, tormenta, corriendo, corre al coche. Digo, pues nos va a dar el fin de semana. Digo, porque si cada vez que intentamos conquistar el pueblo nos vienen las tormentas, bueno, al cabo de un rato, pues ya a la tercera fue la vencida y pudimos hacer el recorrido. Bueno, pues es interesante, por ejemplo, pues claro, uno que ha sido artillero, pues ya había mirado imágenes aéreas, había hecho el estudio previo, tanto histórico como de campo, y sí, nos acercamos, bueno, y pudimos grabar e incluso fotografiar lo que eran los restos, o sea, los cráteres producidos por la bomba de artillería. Y claro, yo conozco bastante y claro, digo, estos son piezas de 105, o sea, son los obuses, y los restos y tal. Y entonces, bueno, pues ya me llamó la atención dónde estaban, hicimos un mapa para posicionarlo y todo. Bueno, total, que hicimos el mapeo, digamos, con la idea de hacer la investigación de noche. El caso es que, por ejemplo, pues históricamente lo que hay que saber es que, por ejemplo, pues Rodén era un pueblecito que siempre lo había pasado fatal, porque en el mismo siglo XIX, pues digamos que era como una especie de pueblo o población paria en la zona. Pues por lo que fuera, eran gente trabajadora pero muy pobre. Tuvieron cólera, o sea, epidemias de cólera y todo. Se cargaron al cura, a un párroco del pueblo, a navajazos. O sea que otro vecino. Cosa típica en toda la guerra civil, ¿eh? No, eso fue en el siglo XIX. Ah, el siglo XIX, perdona. Es en el siglo XIX. Se cargan al cura en el siglo XIX a navajazos. O sea, Perdona. imagínate. Había O sea, entendido el menudo pueblo. 39, al final de la guerra, No. perdona, es En el siglo culpa finales mía, del culpa 10. mía. No, tranquilo. Finales del siglo XIX. Pusieron la luz, el primer intento de poner la luz, cuando lo hicieron, allá por principios de los años 20, y al cabo de 3 días se electrocuta uno del pueblo. Parece que cogía una maldición por el pueblo, ¿no? Y dices, bueno, vale, de acuerdo. Total, llega el año 36 y dentro de lo que es el alzamiento, pues Rodén está junto a Fuentes de Ebro y Belchite, o sea, todo ese frente de Aragón, pues está en el bando nacional. ¿Vale? Fue atacado por las tropas de Lister, ¿no? Si no me equivoco. No, en realidad no. Fue tomado por Lister y sus hombres Sí, sin pegar ni un solo tiro. O sea, curioso. porque días antes, en el año 37, en agosto del 37, pues en la primera batalla del Ebro, de Aragón, las tropas de Lister y demás, junto a bastantes unidades acorazadas, bueno, pues
se acercan desde Quinto, se acercan hacia Rodén. La idea en realidad no era tomar Rodén, ellos querían tomar incluso Zaragoza, o sea, pasar por Fuentes de Ebro, y el paso de Fuentes de Ebro ya era una carretera nacional de bastante buena calidad que llegaba a 30 kilómetros, o sea, estaban a 30 kilómetros escasos de Zaragoza ciudad. Y esa era la idea, de hacer como una especie de embudo y estrangular, digamos, a las tropas nacionales en Fuentes de Ebro. El caso es que unos días antes de ser tomado Rodén, la misma población abandona el pueblo. Y dices, bueno, vale. Abandonan el pueblo, se van hacia Fuentes de Ebro y otra gente que tiene familia y tal, se repartieron hacia Zaragoza. El caso es que, ya digo, en Rodén lo que es la primera batalla no se produce. ¿Sí? Llega Lister con sus hombres y las unidades acorazadas y entran en el pueblo. Como Pedro por su casa, es tanto así que pudimos, o sea, tengo los datos de dónde estaba la casa o el edificio que digamos, que utilizaba por seguridad Lister, precisamente. Era un espacio, una parte del pueblo que quedaba totalmente al contrario de lo que eran las unidades acorazadas del bando nacional o de artillería, con lo cual quedaba protegido de bombardeos, digamos, de artillería y de acorazados. El caso es que toman el pueblo, organizan incluso unos polvorines y entonces pues resulta que en la última, digamos, en los últimos intentos del 11 al 15, no, del 11 al 16 de septiembre, intentan tomar Fuentes de Ebro con los acorazados. Resulta que, claro, estaban en una época que era lo típico de las tormentas de verano, lo que había provocado que los terrenos estaban súper, o sea, claro, cultivos estaban empapados y no se les ocurre otra cosa que meter toda una unidad acorazada con tropas de infantería subidas encima de los tanques en dirección a Fuentes de Ebro. Con tan mala fortuna que, claro, una mala fortuna no, mala cabeza, porque cayeron como moscas. O sea, una unidad de artillería que se apostó a la entrada de Fuentes de Ebro, pues resulta que como el que tira tiro al pichón. O sea, los tanques se quedaron atascados, con lo cual la artillería disparaba a voluntad. Y entonces, pues, se perdieron, pues, 36 vehículos blindados y, bueno, solamente en la primera hora se perdieron 800 personas, o sea, 800 soldados. Hubo 800 bajas. Incluso aún así, un tanque consigue escapar por la carretera, por el caminito, de la parte superior, o sea, hay dos caminos, hay la carretera que conocemos hoy en día y hay un camino superior. Pues uno de los blindados, por lo que sea, se separa del grupo y llegó a entrar dentro de Fuentes de Ebro por la parte trasera hasta la plaza del ayuntamiento. Prácticamente, o sea, por la parte trasera incluso de las tropas nacionales. Eso lo vamos. Sí, pero es que él se supone que él pensaba hacer digamos, maniobra pensando que todos sus compañeros ya estarían entrando en Fuentes de Ebro por la puerta, digamos, principal, por el paso principal. Y claro, se encuentra él, coño, ¿qué pasa aquí? Primero, no hay tropas nacionales, no se encuentra nadie, y resulta que hay ciertas tropas nacionales que se dan cuenta y empiezan a disparar y el tanque quedó varado, digamos, o sea, fue abandonado incluso a la entrada. Ese tanque estuvo abandonado allí, entre los matorrales, hasta bien los años 80 que con la democracia y tal limpiaron ciertas zonas. O sea, al día de hoy hay terrenos, lo que pasa es que son privados, claro, pero hay terrenos donde incluso todavía entre la maleza hay algunos de los blindados, entre el camino de Rodén a Fuentes de Ebro. Bueno, el caso es que le salió mal la jugada a Lister y se supone que ese fue el final de la batalla. Unificaron fuerzas para atacar Belchite
Ya sabemos que Belchite cae entre octubre y noviembre. Y claro, ya queda el frente, digamos, en Cabezalobo, por ejemplo, que es un cerro que también hemos visitado, que daba lugar o sea, tiene una visión perfecta de todo lo que es el frente de Belchite y la parte nacional por el otro lado. Y entonces, pues resulta que, bueno, pues Rodén queda en manos de la República, hasta bien, un año después, hasta el año 38, prácticamente casi todo el año 38, en el que se produce la segunda batalla del Ebro. Y ahí es donde está la historia, digamos, macabra o negativa, digamos, de la época. Lister, cuando vio que la cosa ya estaba más o menos controlada y que lo que le interesaba solo y exclusivamente prácticamente era Belchite, porque era el paso que venía por la carretera desde prácticamente, claro, era el paso hacia Valencia. Recordar que es un tramo que es muy importante. Y luego la carretera de Caspe a Zaragoza. Y entonces, pues Lister, yo creo que, según algunos historiadores, creo que comete ese error de dejar, como el paso de Rodén y Fuentes de Ebro había sido un frente que se había quedado estancado. Es interesante porque resulta que los dos bandos hacen como una especie de trincheras, pasando por el río, pues tenían cada uno en unas trincheras. Y se daba el caso incluso de que algunas veces algunos de los bandos se pegaba, o sea, empezaba a gritar cuando los otros se retrasaban en disparar. O sea, hacían como el paripé de pegarse tiros. Y se cabreaban cuando resulta que, oye, ¿qué es la hora? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué vais a atacar? Y entonces, así estuvo todo el resto de los 37 hasta el año 38. Rodén, ya digo, queda expuesta porque queda a manos de una unidad de gente muy joven que venía prácticamente de Lleida y de Barcelona, con muy mal entrenamiento, muy poco pertrechadas, poca munición, pero consideraban que era un espacio bastante seguro. Dicen que había algunos miembros de la Quinta del Biberón en Rodén, ¿no? Sí, Rodén, sí, eso los chavales jóvenes. Bueno, el caso es que yo os digo, que es en la segunda batalla, considero que ahí es donde Lister cometió el error de reforzar todo lo que era la línea de hasta Caspe, Belchite, toda esa parte, pero deja Fuentes de Ebro, incluso Quinto, lo deja a manos de chicos que ya digo, poca munición, bueno, una pieza de artillería que muchos comentan, porque todavía está el cerro donde está la posición artillera, que prácticamente ni siquiera sabían utilizar la pieza de artillería. Bueno, el caso es que llega el año 38, a mediados, que también casi en octubre, y empieza la segunda batalla del Ebro. Sabemos, por ejemplo, que la división de la 13ª división de artillería del gran bando nacional, pues estaba a unos 12 kilómetros de Zaragoza, 25 kilómetros de Rodén. Claro, llegan por la mañana y empiezan a disparar con más intensidad de lo que estaban habituados. Eso es un dato que sí que pudimos recoger. Ahí sufren un ataque de artillería muy potente. Los chicos, ya digo, y los mandos, primeramente piensan que es el típico ataque, típico de distracción, pero a medida que pasa la mañana se dan cuenta de que no es así, porque se intensifica la artillería e incluso vienen aviones desde Zaragoza, desde el sur de Zaragoza, y bombardean también el Rodén. Entonces es cuando, según dicen las crónicas, a la altura a la izquierda, digamos, de Fuentes de Ebro, antes de llegar al río, ven tropas nacionales desfilando. Están avanzando, y claro, se dan cuenta de que no son ni 10 ni 15, que son unos cuantos miles de hombres. La Guardia Mora, por ejemplo, también viene,
Y con todo este caos, pues Rodin cae en cuestión de minutos. O sea, no horas, no, minutos. O sea, los chavales salen huyendo hacia Quinto, se reciben la orden de retirarse y entran en los restos de Rodin, los nacionales. Una vez, ya digo, había sido bastante bombardeada. Y hasta ahí, por ejemplo, pues la historia, digamos, bueno, pues que se cuenta que es eso, que ahí cayeron muchos chavales jóvenes. Al día de hoy, por ejemplo, hay trincheras que quedaron bombardeadas, quedaron tapadas. Y los pobres chavales, o sea, las víctimas, digamos, todavía se encuentran huesos. En la zona de Quinto y Fuentes de Ebro incluso, todavía hay zonas donde escarbas un poco o llueve un poco y salen trozos de cráneo. O sea, pues, brutal. Eso lo hemos vivido en persona. Y entonces, pues resulta bueno, pues esa es la historia, digamos, macabra de Rodin. El caso es que, bueno, más adelante, cuando ya termina la guerra y todo, y en los años 60-70 ya se crea la historia esta de que en la zona del castillo, en la parte vieja de la calle principal de Rodin, pues que hay unas ciertas, a veces, luminarias, y ya digo, y algunas figuras a veces que se ven, incluso algunas personas que ven a ver la Santa Compañía, o sea, que imagínate. Bueno, el caso es que bueno, pues eso fue creciendo, pero claro, no al mismo ritmo que ya digo, como ocurrió, por ejemplo, en el año 83-84, quiero recordar, cuando, claro, se dispara todo el mundo de la investigación hacia Belchite por la famosa psicofonía que sacó Carlos Bordanic, básicamente, que es de allí, está aquí de Zaragoza. Habría mucho que analizar de esa psicofonía, ¿eh? Habría mucho que analizar. Yo hoy en día, con la tecnología que hoy tenemos, a ver, ya sabemos, por ejemplo, incluso hay personas del mismo pueblo que lo atestiguan y lo atestiguaron en su momento, que lo que se considera que era, por ejemplo, el sonido del avión era un tractor, además dicen, sí, era el tractor del tío no El sé qué, o planito, sea, sí, 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 sí. ¿vale? Que ese hombre cogía a las 4-4:30 de la mañana, cogía desde la zona de los lavaderos, los antiguos lavaderos de Belchite, que están a las afueras, yo los he visitado también, es precioso, y se iba incluso hasta los barracones, lo que llamaban la pequeña Rusia, que le llamaban, que son unos barracones que había. Y el hombre pues tenía sus huertos y entonces él cogía por la mañana, bien tempranito, y es lo que parece ser que recogieron. Ese sonido del tractor, que era muy característico. Parecían aviones, pero pues digo, había mucho que analizar. Una de las cosas de Rodin que me ha llamado mucho la atención, porque tú y yo siempre hablamos muchas veces días antes del programa y hablamos del tema de lo que vamos a hablar. Cuando has pasado el dossier, que te tengo que felicitar, me ha gustado mucho el dossier que he visto, es un dossier muy profesional, muy explicativo, muy histórico. Hay un punto del dossier que a mí me ha hecho mucha gracia o me ha hecho... Me llama la atención. Me ha hecho una cosa especial, ¿no? Que en el dossier dice, estábamos allí y notábamos que no nos querían. Sí. ¿A qué te referías, Juan Carlos? Bueno, como he comentado al principio, entre lo de la lluvia, ¿vale? Lo de la lluvia dichosa, que decías, jolín, venga corriendo para el coche, venga ahora para afuera, ahora cuando puedes empezar a grabar, venga otra vez corriendo para el coche, en agosto. Bueno, eso una. Segundo, que no éramos un equipo de novatos, un equipo con ciertas cámaras profesionales, o sea, por ejemplo, como una que llevo aquí, bueno, mira, la de Fran Recio es un estilo a esto, o sea, una Sí, Sony Handicap. como esta que tengo yo aquí de 4K, son estas de aquí. O sea, Sí, estas son un poquito más antiguas, pero bueno, es una Sony Handicap con visión nocturna y tal. Sí, sí. O sea, algo que está preparado, ¿no? Eh, antes de salir del hotel, habíamos revisado las cámaras, revisado las baterías, sobre todo las baterías, revisado el tema, por ejemplo, de los discos, de las tarjetas SD, el famoso problema que dan muchas veces las tarjetas SD. muchas veces, se fallan mucho últimamente, sí. Sí, pero que fallan mucho, pero que luego cuando las vuelves en casa a utilizar funcionan perfectamente. Funcionan bien, sí. ¿Qué dices? A ver, O las baterías que se acaban batería. rápidamente, sí.
Bueno, el caso es que la cámara que llevaba Fran Recio pues dejó de funcionar. Y él decía, pero a ver, él es técnico además, es el técnico de electrónica, o sea, ¿pero qué le está pasando? Bueno, pues una cámara mía también dejó de funcionar, pero cuando digo que dejó de funcionar, no es que dijera, se ha estropeado, vaya, mala suerte. No, es que cuando vuelves al hotel a repasar y a coger a lo mejor material de recambio, te encuentras con que ese mismo material que ha fallado hace 10 minutos, porque el rodén de Dos Fuentes de Ebro son 10 minutos, el caso del hotel, y te das cuenta que vuelven a indicarte que las baterías están a tope, al 100%, que las cámaras están funcionando perfectamente. Y dices, a ver, Curioso. ¿qué está pasando? Típico, ¿no? Bueno, hicimos medición. Lo interesante es que hicimos medición con la radiación electromagnética, del campos magnéticos, en profundidad. Y resulta que quitando alguna pequeña fluctuación, el tema del terreno era bastante limpio. Las telúricas, por ejemplo, estaban bastante equilibradas. Hay que contar que el terreno, o sea, es riquísimo en alabastro. Es una especie de mármol blanco, o sea, es muy brillante, es muy bonito. Eh, pero que da pureza al terreno, o sea, no es granítico que podría dar, por ejemplo, problemas de radiación orgónicas y demás. El caso es que, bueno, hicimos todas las revisiones, con lo cual la sensación era esa de decir, a ver, lo típico cuando vas a un sitio y dices, aquí no te quieren, por lo que sea, pides permiso, por favor, o sea, pero por alguna razón ese día no lo tienen bien o no has caído bien. Bueno, hicimos la investigación en concreto por la noche, pruebas psicofónicas, problemas, los focos también, ya digo, revisados y tal. Gasté como 3 veces lo habitual en pilas, en baterías, digamos. ¿Qué dijimos? A ver, hay algo tipo de energía que por alguna razón nuestros aparatos o no sabemos medirlo o están trabajando en otro tipo de radiación electromagnética o lo que sea. Pero hay algo que nosotros, no, hay un tipo de aparato que nos falta. Algún tipo de aparato que pueda medir este tipo de radiación. Porque que los aparatos pierdan esa potencia de batería es impepinable que algo está pasando. El caso es que, bueno, volvió a fallar una de las cámaras, una grabadora, una clásica, o sea, una de cassette, pues una grabadora de cassette que no giraba la cinta, o sea, no, el motor sonaba, pero como daba la sensación de que se hubiera roto la goma o algo así, de arrastre, dices, pues nada, o venga, pues a buscar la manera. Eh, Haces la rueda psicofónica dentro de la iglesia, dices, más o menos en una zona protegida. Y tengo la grabación. Es interesante porque resulta que cuando hacemos las dos ruedas psicofónicas, cada vez que hacemos la pregunta, se levantaba un fuerte viento que está registrado, de tal manera que distorsionaba incluso en los micrófonos de grabación. O sea que, claro, dijimos, no hemos caído bien. Por alguna razón, no hemos caído bien. Y no sé si has visto en el informe casi al final cuando lo que nos pasó con el coche, que resulta que eso es para Machinery, porque claro, habíamos preguntado, yo pregunté, por el tema precisamente de la última batalla, de si había alguien, algún chaval joven que había estado en la batalla, que había caído, que estaba allí, que, que cómo se sentía ante ese bombardeo y no tener el apoyo de las tropas principales. No hubo aparentemente ninguna respuesta. Posteriormente sí que miramos si había alguna prueba psicofónica, pero muy pequeñita. Pero el caso fue eso, que prácticamente pues no hubo ninguna respuesta. El caso que ya terminando a las 2 de la mañana, el tiempo no terminaba de estar bien, nos dolía la cabeza, cosa rarísima, porque no es que fuera por frío, pero teníamos malestar. Y digo, pues descansamos por hoy y ya veremos mañana.
Total, recogemos el campo, vamos al coche y nos encontramos en la explanada la marca del coche en el suelo, de haber llovido, la marca seca, pero no está el coche. Sí, me lo contaste, eso me lo contaste. Y dices, Luego explotó la cabeza. bueno, tú imagínate a dos tíos que teóricamente, mira, hemos recorrido el mundo, a ver, que ya éramos veteranos, como críos, mirando para arriba y para abajo, con unas linternas. Tío, me decía, tío, seguro que le has puesto el freno, porque hacía viento en ese momento, le has puesto el freno a mano, y como había un terraplén, él mirando por el terraplén con una linterna, por si se había ido el coche por el terraplén. Y habíais aparcado en otro sitio, ¿verdad? ¿Me equivoco? Sí, mi mujer, ella extrañamente muy calmada, y nosotros como histéricos, pero totalmente, yo gritando, y está grabado, y yo gritando, pero por el amor de Dios, ¿quién coño se viene aquí a robar un coche? En la mitad de la nada. Y salta mi mujer y dice, ¿os acordáis que hay otro parking un poquito más arriba? Es que yo diría que está arriba. Y nos quedamos los dos, uy. Total, vamos corriendo para arriba. Ahí estaba el coche, en el otro parking. Hay muy poca distancia, es un caminito. Esto es un despiste, ¿eh? Sí, pero nos dio la sensación, y los dos lo registramos igual, nos dio la sensación de, bueno, que lo soltamos a la vez, que dijimos, ¿querías una respuesta de cómo te sientes cuando te sientes solo, o sea, cuando te sientes abandonado? Pues esta es la respuesta. Vas a pasar ese miedo. Esa fue una forma de deciros, oye, nos sentimos así, ¿no? Sí, vas a sentir ese miedo momentáneamente, o sea, no, si no va a pasar nada, pero momentáneamente vais a sentir ese miedo, pánico y abandono. Y yo lo tengo clarísimo. Dices, no sé si al día de hoy, por ejemplo, estas energías que parecen tener a veces respuestas inteligentes, bastantes veces, si realmente, pues claro, son estas entidades o estas almas que han quedado allí abandonadas. No lo sé. O sea, realmente la investigación está precisamente para eso. Pero al día de hoy, para mí, que con todo lo que lo he podido recorrer, o sea, lo que he podido recorrer y estudiar e investigar, para mí es impepinable. O sea, me quedó chocado, o sea, me quedó clavado, grabado a fuego. Eso es una ¿Puedes de esas. hacer algún tipo de trabajo en las unidades abandonadas entre los matorrales? ¿De qué tipo? En psicofónico. No, en psicofónicos dejamos una cámara, pero tampoco tuvimos resultados. A ver, consideramos que a ver, se levantó un viento, que luego, o sea, encima resulta que cuando bajamos, o sea, cogimos el coche donde realmente estaba, dejó de hacer viento, se calmó, el cielo estrellado, increíble, precioso. Y digo, a ver, no se puede sacar nada realmente porque miras el sonido y es todo el ruido ese de acoplamiento, del viento acoplándose con los micrófonos. Y realmente pues nos quedó la espinita aquella de decir, volveremos. Luego ya vinieron más problemas, historias, y entonces no hemos podido volver y tal. Pero sí, es un lugar que yo considero que por el sitio donde está, tienes hostales, hoteles y tal, que están muy cerquita, ahí en Fuentes de Ebro. Es una zona, además que es bonita porque hacen recorridos y tal, y muy cerca de ahí, muy cerca, que está a unos 500 metros, menos de 1 kilómetro, hay un poblado ibero y romano. Entonces, quiero decir que es una zona muy visitable, está muy bien, y que al día de hoy, por ejemplo, si uno quiere hacer unas pruebas en condiciones, sin que te cobren, porque esta es otra, y que puedes hacerlo un poquito a tu aire, pues es fantástico. O sea, porque además no es que esté realmente vallado. Hay unas zonas que, por ejemplo, pues que hay unas puertas de seguridad, más que nada
por posibles derrumbamientos, pero en las zonas que están consolidadas, que están restauradas y tal, pues hay incluso un recorrido que tú puedes hacer, allí entras en la iglesia, no hay ningún problema. Ya digo que es una zona que para mí es genial, por ejemplo, para aquello si no investigar, para hacer prácticas. O Para, para iniciarse para en el mundo de iniciar, la ¿no? Decir, investigación. oye, pues mira, sí. Y yo considero que tiene eso, que es un sitio que, ya digo, no tienes que irte al Quinto Pino, no te van a cobrar, no vas a estar pendiente de si te pillan, si te cuelas dentro, si te pillan o no te dejan de pillar. Sí, porque recordemos que, por ejemplo, Belchite se ha convertido en un circo. Belchite se ha convertido en un circo en el cual tienes que pagar y no ves ni la mitad de cosas que hay, porque la Ah, zona donde están los coches enterrados, que mm, hay aquellos dos coches antiguos enterrados, aquello no se visita y aquello es una zona muy bonita de visitar. Y arriba en la cruz, según que sí, según qué guía te lleve, tampoco te lleva hasta la cruz donde está la iglesia, que está aquella sí, famosa frase que decía aquí jugaban los chavales y tal, ¿no? Que cuando lees los la frase zagales. aquella, sí, los zagales, ¿no? Que te entra dentro del corazón, porque es una frase que te hace pensar en aquel momento, en aquella historia, de decir, hostia, aquí es verdad, aquí los vecinos salían al balcón, hablaban entre unos y otros, porque los balcones estaban muy cerca, había un compadreo entre la gente del pueblo y los niños, el típico pueblo, ¿no? Que los niños corrían por las calles y tal, y por la guerra, pues eso se perdió y entre vecinos se mataban, o sea, señalaban con el dedo para luego ser fusilados, ¿no? Los mismos que hablaban en el balcón, padres y hijos y vecinos, ¿no? Sí, es que Es una frase, es un poema que hay en la puerta de la iglesia, que aquí ya no juegan los zagales, tal, donde jugaban nuestros abuelos, no me acuerdo muy bien la frase que dice, pero realmente que te hiela la sangre. A mí me hizo llorar esa frase. Yo cuando llegué allí a la iglesia, a Belchite, y vi la frase aquella, me hizo llorar, porque aparte que se notaba la densidad de la muerte, porque se notaba la densidad de la muerte, porque veías todas las ruinas, te imaginabas cómo habían caído los edificios, te ibas a la plaza del pueblo de Belchite, donde el alcalde fue bombardeado, fue muerto por un obús, que, y la verdad que te lava la sangre. Aparte yo fui tanto de día como de noche, tuve la suerte de poder entrar sin pagar, porque al dejar una puerta abierta, yo no sabía que debía pagar y cuando me di cuenta estaba dentro. Después llamé a Turismo y dije, oye, he estado grabando allí, que sepáis, si me dais permiso para sacar las imágenes, para sacar los vídeos, para sacar lo que he sacado, me he entrado sin querer, no ha sido una entrada queriendo. Me dieron incluso las gracias, me dieron la posibilidad de distribuir las imágenes y tal. Se portaron muy bien, evidentemente, y me dijeron que según ya quería ir, contactara con ellos, ¿no? sí, Pero la verdad que Belchite, hay un pueblo al lado también que es, no me acuerdo cómo se llama, que también que está destruido, es un pueblo, son 4 casas también que está igual. Y toda aquella zona donde había todo el ejército nacional, que las tropas de Lister atacaron y masacraron, ¿no? Aquellos habían los mosquitos republicanos antiguamente que habían, que bombardeaban. eh, es igual que sean nacionales o republicanos, ¿no? Porque al fin y al cabo es una guerra y la guerra es un juego de ricos donde mueren los pobres y después los ricos siguen tan ricos, los pobres siguen aún más pobres, ¿no? sí, Pero no, realmente es muy triste y uno puede tener una ideología de derecha, de izquierda, de centro, lo que tú quieras. Pero cuando tú ves tanta destrucción y ves ese dolor sentimental que uno nota como sensitivo, uno nota muchas veces ese dolor, esas lágrimas que han habido, esa sangre. Recordemos que en Belchite, por ejemplo, la gente sufría las heridas, a lo mejor le habían cortado la pierna con una explosión y estaba en el medio de la plaza o en medio de la calle muriéndose, desangrándose vivo porque no se podían acercar a sacarlo, porque si se acercaban a salvarlo morían ellos y la gente no, moría desangrada, incluso por disparos que no eran mortales. Murió mucha gente ahí en Belchite, muchísima gente. Y sí, mucha gente que murió por eso, por falta de atención de poder salvarlos de cuando estaban heridos. Todo ese dolor
queda impregnado en el suelo, en las paredes. Hay una de las casas en Belchite, al final de todo, que al lado de la iglesia, a mano derecha, que hay como unos carros que ha quedado cerrado en el tiempo. Y la Sí, verdad es que miras por aquel agujerito de la puerta y ves el 36, ves el año 36, porque ves las alforjas aquellas antiguas, ves los carros, ves lo de los burros, ves incluso hay huesos de burro allí, supongo que es morilla sí, con burro, ¿vale? Y dice, es que estoy en el escenario de una guerra cruel entre hermanos, abuelos, nietos y sí, sí, vecinos que antes jugaban al domino o a la brisca o jugaban a yo qué sé, o en la calle a las cuatro esquinas y en aquella época se estaban disparando por una idea política, porque todo era la política. claro. Eh, que estamos de acuerdo que las tropas nacionales estaban defendiendo lo que había votado el pueblo, que era la república. Estamos de acuerdo en eso, que fue un golpe de estado militar del general Franco, que Y antes suyo, estuvo en las sí. tropas republicanas, cuidado, pero bueno, pero el dictador Franco eh, hizo un golpe de estado y atacó al pueblo bueno, aprovechó España como laboratorio de guerra de Hitler. Porque Sí, recordemos sí, sí. que las Luftwaffe alemanas estuvieron bombardeando y donde bombardeaban más, por eso la gente dice, oye, ¿por qué las iglesias son las que están caídas? Realmente muchas iglesias no fueron quemadas por los republicanos, como se dice. Muchas de ellas fueron bombardeadas por la misma Luftwaffe alemana para probar las bombas. Por Sí, ejemplo, claro. tenemos en Castellón, bombardearon 3 pueblos que mataron un montón de gente y bombardearon la zona más rica, que eran nacionales, para probar las bombas. ¿Por qué? Porque en las iglesias y las casas ricas eran piedras grandes. En cambio, las casas del pueblo eran de barro. Y claro, las tiraban contra las iglesias y contra la casa de los ricos para saber qué podían hacer esas bombas. ¿Qué, qué capacidad tenían? Hay ¿No? mucha historia que contar. Sí, por eso digo que Cuando dicen que no hay que tocar la memoria histórica, que hay que olvidar, que hay que enterrar, no. El pueblo que olvida su pasado está condenado a volverlo a repetir. a Y la repetir. guerra civil tenemos que aprender mucho de ella. Y ese dolor Sí, sensitivo, ese dolor humano, ese dolor que sentimos cuando visitamos este tipo de hechos, ya vamos a hacer una investigación tanto histórica como de investigación paranormal. Ese dolor que se siente es que es muy difícil de explicar en una cámara, es muy difícil de explicar en un micrófono, pero quería explicarlo porque a mí personalmente cuando entro en un sitio así, como cuando entro por ejemplo aquí en el Belchite catalán, ahora no me acuerdo cómo se llama el pueblo, es igual, eh, sí, en Tarragona. en Tarragona, que Sí. incluso hubieron gente del pueblo que fueron detenidos y puestos en los campos de concentración de Mauthausen, ¿vale? Corbera de Ebro, ¿no? Ribera de Ebro, sí, Corbera de Ebro, Corbera, ¿vale? Corbera. ¿Corbera? Es el segundo Belchite catalán, Sí, es el segundo Belchite catalán. Y la verdad, que cuando llegas a aquel sitio, te se hiela la sangre. Tiene que ser muy imparcial para no ver el dolor que hay allí. Y es difícil, ¿no? es difícil. Simplemente quería decir eso, Juan Carlos, Sí, no, 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 que va, sí, sí, no, va en creo que era contexto. importante hablar de este sentimiento, de este Nada, dolor, eso. de esta impotencia, porque muchas veces hay impotencia que siente y dice, hostia, ¿esto no se podía haber parado de alguna manera? Mira, yo te digo una cosa, es lo que dices sobre las emociones y demás. Yo he estado, por ejemplo, en búnkeres y en instalaciones militares posteriores a la guerra civil, ¿vale? Y he estado en lugares durante, o sea, que fueron importantes durante e incluso desde el principio de la guerra civil, o sea, en esos momentos. Y lo que tú dices, la emoción o las sensaciones no son las mismas. Porque yo ya digo, yo he estado en toda una instalación subterránea de unas instalaciones de artillería, de protección de costa, o sea, cañones de costa. Y era interesante, pero no había ninguna sensación de
extraña o pesadez o de tristeza, o sea, no había un tipo de emociones, no. Resultaba bastante interesante, pero ya está, o sea, emotivamente me decía poco. En cambio, por ejemplo, he estado en otros lugares, en otros espacios donde realmente pues ha sido importante el tema de la guerra y, por ejemplo, mira lo que tú dices, Belchite, Rodin. Yo, por ejemplo, he tenido emociones y he investigado, con muchos años de diferencia, pero he investigado los dos de noche completa. Y, por ejemplo, Rodin, ahí donde lo ves, o sea, de los resultados a lo mejor en las pruebas, ya digo, de cámaras, de psicofónicas y demás, o a eso de ver luminarias, pues no tienen resultados, pero hay una sensación de ahogo, de pesadez. De tristeza, muchas veces. Tristeza. Yo he llorado, ¿eh? No me da vergüenza decirlo, he llorado. Yo la última vez que fui a Belchite, tenía que hacer un programa sobre Belchite en Gil Radio Barcelona con el Fran Hernández, y en el programa La Torre de Babel, y yo me acuerdo que acabé llorando cuando explicaba la historia, lo que sentí yo allí, acabé llorando. Mira, yo, por ejemplo, posiblemente un mes o 2 meses antes de que Carlos Bordanic en el año 84 hiciera la psicofonía famosa de Belchite, Belchite, por ejemplo, para gente de Barcelona, de que estábamos estudiando, ya era relativamente un pueblo de pruebas. Pero yo me acuerdo que entrábamos, lo que tú dices, o sea, había antiguamente un parking, una zona que entraba, y había un parking que había, creo, 2 caballos y no sé, no me acuerdo el otro coche cuál era, un R4 me parece que era. Era un Hay un Renault y un Citroën. Citroën, me parece que hay, un Citroën Citroën, antiguo. dos- Sí, bueno, un Stromber me parece que era, sí. sí, algo así. Y entonces, pues, te metías ahí y entre, digamos, los semisótanos que había, pues entrabas en la vieja Belchite. Claro, a ver, había una zona que sí que se podía intentar entrar, que era la parte trasera de la iglesia de San Martín, pero al igual que la delantera, pues normalmente pues estaba o custodiada o la tenían tapiada o la tenían cerrada con los portalones, ¿no? Recordemos que Belchite en su momento tenía 4 portalones, o sea, 4 puertas de acceso, Ujú. de sur, este y oeste, de las cuales se conservan 3. Tres. La del convento, La del la convento principal y la de la iglesia, me parece que es. y la de la iglesia, ¿vale? Pero la parte, digamos, podríamos decir, la parte este, que da al cerro, digamos, la parte trasera, digamos, de Belchite, ha desaparecido. Es que ha desaparecido todo. Pero una cosa es que sí que casi me hace llorar, la última vez que fui a un congreso, fue precisamente porque no era la Belchite que yo conocía en los años 80 o que conocí en el año 84. Porque yo cuando conocí Belchite, originalmente, 3/4 partes del pueblo estaba en pie. Ha caído todo, lo han dejado caer todo. Le han dejado caer todo. ¿Y por qué era interesante? Porque realmente cuando veías una fachada, y entonces es lo que tú dices, entonces veías los impactos de bala. Pues mira, en esta esquina, por ejemplo, en la casa de la Domi, es una famosa casa que había, que ya también se ha venido abajo. En la casa de la Domi, por ejemplo, pues se veía incluso un impacto de obús, o sea, un inmenso boquete, de haber estado haciendo o sea, el combate casi cuerpo a cuerpo, ¿vale? En la misma plaza. Y entonces, pues veías todo eso. Y no sé si a lo mejor te chocaba incluso más. Claro, cuando fui la última vez, hace aproximadamente unos 6 años, 5 o 6 años, me llevé, ya digo, casi me echó a llorar, pero fue porque es que lo que estaban vendiendo, lo que la gente ve hoy en día, No es lo que era. no es lo que, o sea, no es lo que era y es que mm, no saben realmente qué es, o sea, porque piensan que esa inmensa escombrera que hoy es Belchite, se piensan la gente que así quedó después de la batalla. En cambio, el monumento que hay en medio de Belchite, dedicado a las tropas nacionales,
O sea que aquello lo tienen intacto, lo tienen bien cuidado, lo tienen. Sí. La iglesia también está medio restaurada, no restaurada, perdona, está limpia y tal, de lo que estaba antes, porque estaba llena de escombros en el año 80, y ahora está limpia, pero poca cosa más, ¿eh? No. A ver, han limpiado lo que es el recorrido y gracias. Ya está. Pero claro, uno ve esa inmensa escombrera que lo único que parece que quede en realidad es la torre del reloj, que la han apuntalado como han podido. Un trozo de lo que es del edificio de lo que habían sido las antiguas escuelas, la casa de la Domi, en la plaza donde está la placeta de la Cruz. Sí. Y quitando eso, por ejemplo, la iglesia de San Martín, que sí que la han limpiado, y la otra de abajo, que no me acuerdo cómo se llama. San Agustín, me parece que, no me acuerdo. Bueno, el convento de abajo, sí. Sí, y lo único que más o menos se mantiene. Pero es que antiguamente, hace, ya digo, 30, 40 años, tal como entrabas, tú esas vistas no las tenías, porque los mismos edificios te tapaban la vista Se de tapaban sí, la ahora es iglesia. todo un llano. Ahora tú coges y dices, mira, la iglesia de tal y el convento, porque ha quedado todo prácticamente. Y la gente entonces está muy equivocada, porque ven eso, uy, qué terrible, cómo arrasaron, esto parece que haya caído la bomba de Hiroshima. No, no es verdad, o sea, es que esto es una escombrera hoy en día. Es más, la última vez que fui yo, tengo un compañero investigador de allí que es de Belchite y vive en Belchite y es profesor y tal. Y me dijo, una semana después me dijo, ¿te acuerdas la calle de al final de la calle Mayor y tal? Con la balconera, me mandó las fotos. Y digo, hostia, sí, sí, dice, pues esto es ahora. Dice, esta mañana se ha caído. Y han venido las cuadrillas del ayuntamiento y lo único que han hecho es limpiar la calle, han tirado los escombros para adentro para que sigan las... En Corbera hicieron lo mismo también, ¿eh? Sí, sí, o sea, se deja caer y ya está, claro. Es que encima resulta que lo más interesante de todo esto es que muchas de estas propiedades, o sea, de estas casas que se han venido abajo, tienen propietarios. Los nietos o los bisnietos. Nietos y tal. Pero claro, pero no por interés, bueno, por impuestos o lo que sea. Muchos se han cedido y tal, y entonces pues no tienen ningún interés. Pero bueno, básicamente, pues lo más interesante volvemos al hilo de Rodin, es que dentro de lo que cabe, el espacio que tiene, ese elemento olvidado de la importancia de la reconquista, digamos, del segundo ataque, de la segunda batalla del Ebro, de Aragón, es que al caer Rodin en menos de una hora, automáticamente las tropas nacionales avanzaron libremente, unas hacia Quinto en dirección a Lleida y las otras en gran volumen hacia Belchite en dirección a Caspe para cerrar o sea, hacer un cerco, un gran, digamos, frente de batalla para estrangular, por ejemplo, Cataluña de lo que era Valencia. Que al final lo consiguieron en 3 días, o sea, es que fue brutal. Pero es que es eso, o sea, para mí es lo que comentábamos al principio, el error de Lister, el error de coger y decir que Fuentes de Ebro, o sea, Rodin no tenía gran importancia y que, a ver, con unas unidades de vigilancia ya había bastante. Eso posiblemente podríamos decir que es el desencadenante del fin de la guerra. A lo mejor no, a lo mejor hubiera retrasado más. Si, por ejemplo, Rodén, toda la línea de Rodén, por ejemplo, hubiera estado bien fortificada. Porque a lo mejor dices, bueno, pues las tropas nacionales lo han intentado y al fin y al cabo a lo mejor se han desviado por el otro flanco del río hacia Belchite. Pero ya hubiera producido ciertos retrasos y ciertos elementos que no sabemos al día de hoy si hubiera cambiado, digamos, algo. Pero lo que sí es... No hubiera cambiado porque las tropas nacionales, las tropas republicanas, perdón, luchaban contra 4 países. Luchaban contra el ejército, luchaban contra la Guardia Mora, luchaban contra las tropas italianas de Mussolini y luchaban contra la Luftwaffe de Hitler.
Por tanto, eran 4 países atacando a un país que democráticamente en las urnas, Sí, sí, eso sí. había decidido echar al rey de España y consolidar una república federal, que Sí. era un estado muy democrático. Lo que pasa que, bueno, claro, dicen, no, es que luego queman la iglesia, hombre, claro, pero es que la iglesia, los curas, eran los que señalaban a la gente del pueblo, decían, oye, este no va a misa, este es comunista, y los cogían, lo iban a buscar y lo fusilaban en la puerta, delante de sus hijos, sin ningún pudor. Entonces, Mira, claro, básicamente, hay que contarla realmente cómo pasó. sí, a ver, básicamente es lo que hemos comentado antes, o has comentado antes, que es la radicalización, digamos, desde los bandos, digamos, ¿no? De políticos, que es lo que considero que es lo que tú dices. O sea, la memoria histórica tiene que estar ahí, pero de los dos bandos, o sea, De de los dos todos. bandos, de los dos bandos. Se Tiene que tienen estar, cosas buenas de un lado y del otro, y malas de un lado y de otro. Estamos. lo necesitamos, ¿por qué? Porque es que la radicalización, estamos a las puertas de cualquier momento de que se pueda producir una radicalización política, tanto de un lado como de otro. ¿No? Y entonces lo que tú dices, o sea, no, parece que es que estemos siempre reiterando ese error, ¿no? De volver a caer, de volver a caer. Eh, yo, en cierta manera, por ejemplo, considero que eso, la memoria histórica tiene que ir acompañada de decir, no, no, visitas escolares, mira lo que quedó de este pueblo. O sea, no tanto como turismo, sino como cultural. Es decir, no olvidemos que aquí esto que ahora ves una escombrera, un día fue un pueblo creciente, un pueblo económicamente importante. Da igual porque hasta Rodén, por ejemplo, pues si no hubiera sido por uno y por otros, pues posiblemente Rodén, pues bueno, quitando su mala suerte, como hemos dicho al principio, que si las enfermedades, que si el electrocutado y cargarse al cura, a lo mejor hubiera sido diferente, ¿no? Pero básicamente, pues ves en los pueblos de alrededor, que son pueblos que a lo mejor no son ricos, pero que tienen una renta per cápita media bien. O sea, yo reconozco y conozco gente de la zona y son pueblos bonitos, o sea, son pueblos, además son muy agradables, son gente que son muy agradables, con lo cual dices, parece raro, ¿no? Que en su momento haya habido este tipo De de rencor. enfrentamiento, ¿no? De rencor, ¿no? Que de todas maneras, eso sí que, y tú lo sabes bien por los pueblos, porque somos de pueblo, y, y si preguntas, después de tantos años, después de 70 años, 80 años, en un pueblo, por ejemplo, y si es más pequeño, peor todavía, siguen existiendo esos rencores. Rencor entre pueblos. Aquí en Tarragona, por ejemplo, en el pueblo de mi abuela, el Catllar, Mm. entre el Catllar y la Riera no se pueden ver, por ejemplo. Está uno pegado al lado del otro y todo por el tema de la guerra, ¿eh? Sí, aquí, por ejemplo, en donde vivo yo, bueno, tú te encuentras, vas comentando y dices, ah, no, con fulanito, con esa familia, no hablamos y tal. No, no, porque es que fulanito, el abuelo de no sé quién, se cargó, fusiló a este, que era el primo hermano de mi bisabuelo. ¿Qué dices? Espérate porque ya me perdí. Cuánta Pero tontería, la verdad. Lo que sí que es cierto que a nivel de investigación sí, paranormal o investigación, cualquier tipo de investigación, es muy importante este tema de debates que hemos hecho hoy, mm, porque la historia no es que sea aburrida, que hay gente que la encuentra aburrida, pero sí que es básica para mm, comprender los sitios que visitamos y saber lo que podemos encontrar, porque sin todo esto que hemos hablado, por ejemplo, de Rodén o de Belchite o Corbera o otros pueblos, no podríamos hacer una investigación. Como va mucha gente que va a hacer una investigación sin saber lo que ha pasado allí. O sea, la historia del lugar es la base principal de cualquier tipo de investigación. Y esto, por eso, uno de los hechos de hacer este programa y otros que hacemos es explicar la historia, sí, porque solamente con la historia podemos comprender no solamente lo que pasó, sino el dolor y las sensaciones que podemos tener en estos lugares que visitamos, Juan Carlos. sí, eso es impepinable. Mira, eh,
es eso, o sea, lugares como este, que dentro de lo que cabe, pues tienen sus espacios en condiciones, pues son idea de conocerlos y seguir para adelante. Y esto está, ya está. Juan Carlos, se nos acaba el tiempo como siempre. Gracias. Es un tema que a mí me apasiona, la historia. Sabes que yo empecé el programa mío empezó por la historia, porque soy una apasionada de la historia y también del misterio. Pero gracias porque hoy hemos tocado misterio con historia, que también es muy importante, y hemos explicado lo que fue una guerra entre hermanos y primos y abuelos y nietos que dejó herida a toda una sociedad. Gracias, hasta la semana que viene. Y a todos ustedes, nos vemos aquí en Energías y Misterios en Radio Despí, en el 102.7 de la FM. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Hasta luego, amigos.